punto si son extraterrestres o no son extraterrestres, o si vienen de otras dimensiones. Yo soy más de la teoría de la interdimensión, que lo que llaman realidad deimónica, ¿no? Que hay, es lo que más se acepta. Que hay cosas que no tenemos explicación. Igual la teoría de la realidad deimónica igual es media divertida, porque por ejemplo, para explicar los monstruos lacustres, el monstruo del lago Ness, la teoría es que es un fantasma de un dinosaurio. Claro, es la aparición. Lo que vemos es un fantasma, así como hay fantasmas de personas, hay fantasmas de dinosaurios. Y esos son los monstruos lacustres. Sí. Que igual es divertido, porque si hay fantasmas de personas muertas, deberían haber fantasmas de animales. Claro. Pero más allá de eso, que todo esto en apariciones de fantasmas, en donde Chile, digamos, no es la excepción, durante grandes batallas épicas, yo no sé si es por la condensación de energía, en los cielos, donde se está llevando en la Tierra una batalla, se ha visto la representación de una antigua y épica batalla de hace siglos. Sí, sí. Y incluye personas, caballos, cañones, lo que tú quieras. Entonces pareciera que, claro, en realidad no habría por qué descartar los espíritus o fantasmas de animales. Entonces, volviendo a la teoría de manifestación cultural, si uno revisa la Biblia, no solo la Biblia, la mayoría de los libros sagrados, Sí. Las criaturas celestiales siempre se manifiestan en naves de fuego. Sí. Esferas de luz. Ustedes vieron ayer Encuentros cercanos del tercer tipo, ¿no? ¿Cuándo lo vieron? Ajá, ya. Encuentros cercanos del tercer tipo, la escena donde la nave nodriza baja en la torre del diablo, está basada en la descripción de cómo bajaba Jehová en el monte Sinaí. Exacto. Que bajaba en una... Es como cuando, no sé si han visto en internet, no sé si han visto en internet que dicen, los ángeles según me contaba mi papá, los ángeles según la descripción de la Biblia, y son unas cosas con 1000 ojos y con círculo y fuego. Entonces, la idea del objeto volador identificado que está en los libros sagrados comienza a desplazarse a lo largo de la historia. Y tenemos escudos voladores que los describe Alonso Ercilla en la Araucana, para no irnos tan lejos, ¿no? O después, a finales del siglo XIX, barcos voladores, casas voladores. El platillo volador, la imagen circular, comienza recién en el siglo XX, porque nos empezamos a acostumbrar a ver planetas, ¿no? Hay algunos que dicen que las primeras imágenes de Saturno, que era un planeta con los anillos, era tan anormal que los platillos voladores empezaron a tomar la forma de Saturno. Y hoy día tienen forma, hoy día los llamamos UAP, tienen forma de las pastillas Tic-Tac. Entonces, hay una cosa que es indudable, que algo pasa en el cielo. Y que viene pasando hace mucho tiempo. Del primer tipo sería ver luces en el cielo con un comportamiento que claramente no obedecen a cualquier tipo de aeronave, fenómeno atmosférico conocido, y por el contrario pareciera ser un objeto con voluntad propia o manejado desde una voluntad personal y que se mueve de manera sorprendente. El segundo tipo tiene que ver con que estos objetos dejen algún tipo de evidencia o marca. Los vimos aterrizar a lo lejos, se fue, fuimos caminando para allá y dejó así el pasto quemado, o también abandonó parte de un material extraño que a veces, según se cuenta, permanece por un momento o en otro se deshace con el paso de los días. El tercer tipo es cuando uno puede ver a la inteligencia detrás de esa tecnología, vale decir, verle la cara al marciano, ver cómo bajan a través de la ventana, cualquier cosa. Y después se han inventado dos más. Encuentros cercanos del cuarto tipo tiene que ver con las abducciones, que de forma no voluntaria de nuestra parte, estas criaturas, interesadas en algunos de nosotros, vendrían ya sea a través de una carretera cuando estás manejando o en tu propia habitación sin que nada puedas hacer, sin que el resto de los habitantes de esa casa se dé cuenta y se te encuentre en un estado de parálisis. Tú eres abducido, secuestrado, llevado, te intervienen y después te regresan. Y existe hoy un quinto tipo, que es el contacto voluntario programado, que hay agrupaciones que lo promueven y, según me han contado, incluso con bastante éxito. Vale decir, son personas que lograron, ¿cómo decirlo?, desarrollar algunas técnicas de meditación en donde todos se ponen de acuerdo. ¿Y por qué dijo que resulta? Porque coinciden en los relatos de personas que lo hacen cada uno en su casa o se juntan pero no conversan entre sí,
y deciden cómo abrir la antena de su cabeza y recibir algún tipo de mensaje, como ciertos contactados en la historia le ha ocurrido. Pero lo que decía Francisco es interesante. Uno debería preguntarse por qué los ovnis en los años 50 tenían tuerca, así como las fotografías que hay son así, tienen una cúpula y cuando aterrizan le salen 3 patas, como los supersónicos. Y escalerita. Y escalerita, y bajan por ahí. De hecho, los grandes relatos de encuentro bajan por escalera y baja el marciano y lo acompaña un robot, así como con una rueda. De hecho, uno de los primeros casos documentados de un encuentro cercano del tercer tipo en la prensa ocurrió en Chile, en Curicó, en un barrio de Curicó. Y este caso aparece en la prensa española, la prensa norteamericana, y aparecen los dibujos del personaje y yo pude hablar con un sobrino del contactado, y efectivamente su experiencia obedece muy a la era espacial. Él ve una campana con 4 patas, bajan una escalera telescópica de la cual bajan unos seres de Sodimac, así como, claro, de como con un traje metálico, como un astronauta. Claro. Como un astronauta, y uno recuerda, claro, tiene que ver con las imágenes de los primeros astronautas. Porque, y después cuando uno empieza a ver los testimonios contemporáneos, las naves ni siquiera aterrizan, se posan en el aire, bajan son pura energía. Son pura energía, o tienen cambian de forma también. Exactamente, y antes no, pues antes era el platillo, el flying saucer, que el platillo. Claro, con una cúpula arriba, como con un volante y todo lo demás. Acá hay una teoría bien entretenida que muchos se preguntaron si, a ver, es un hecho, a ver, es que yo sé que es mucho decir, porque estamos hablando de un área que no cae exactamente en el aspecto científico, porque, para que entiendan, lo científico funciona con el objeto, funciona con cosas que puede analizar tras su respectiva posesión. Entonces, estas cosas no se tienen en un laboratorio, entonces se está hablando de armadura, que sepamos, pero para que se sepa, el mundo científico intenta meterse como en la psicología, pero la psicología, como no es un objeto, no está dentro del área científica, pero no quiere decir que porque algo no es científico no sea efectivo, lo experimentemos a diario como el amor por mis hijos, ya, pero es incuantificable eso, pero sin embargo es un suceso. Por ahí la ciencia dirá, en realidad no los quiere, sino que es una serie de sinapsis de supervivencia de la raza humana que hace que tu perro te mueva la cola cuando te ve, pero en realidad no está ni ahí contigo. Las cosas así, pero en realidad vivimos un montón de experiencias que son de carácter hermoso y poéticamente subjetivo, que se resisten a ser analizadas, puesto que no hay un objeto que pueda yo sacarlo y meterlo en un laboratorio. Ahora, esta teoría dice, ¿qué tal si, ya que innegablemente, por todos los testimonios que hay, existen esta tecnología, porque se ven, aparecen en el radar, cuando hemos confirmado que no son falsos registros ni alteraciones digitales, sino que alguien sacó lo que mucha gente vio en ese momento, una foto, un video del ovni, de que todos están relatando, y uno me dice, ya, ok, esto existe. Otro dice, y vimos al que bajó, al que estaba adentro, y pareciera que cada vez que nos encontramos con uno de estos relatos, es como que la experiencia que tiene la persona tiene que ver más con lo que está en su interior que como algo externo. Para que se entienda, es como si el fenómeno ufológico se adaptara al testigo. Es como si fuera una experiencia más espiritual, etérica, que se amolda a la persona como un fenómeno mucho más abstracto y raro que decir, esta es una raza con tal forma que viene de tal planeta y son todos así. Por eso no hay, o rara vez, no hay un ovni igual que otro. Y no hay un alien igual que otro. Y no hay un alien igual que otro, como que si hicieran un modelo y lo rompieran así como. De hecho, hoy día como que estamos acostumbrados al modelo del gris, ¿no? El cabezón. Pero cuando uno empieza a revisar la historia de la ufología, desde que hay registro como tal, en 1947, los primeros encuentros cercanos, los alienígenas eran hombres o mujeres rubias,
y altas, como nórdicas. Claro. De hecho, en Chile el tipo el que más se ha registrado es el nórdico. El gris, En el Cajón del Maipo son los que más se ven. curiosamente, el gris comienza a ser popular después de la película Encuentro cercano al tercer tipo. Sí. Y ahí Y es como propio de los gringos. Sí, era como una criatura como que la inventaron ellos. Porque en Europa estaban los gigantes y los robóticos. De veras, sí. En Rusia todos eran en la Unión Soviética los avistamientos registrados por el equivalente al libro azul que es la experiencia de la Fuerza Aérea Norteamericana, la mayoría son gigantes. Y se llevaban la gente como tironeándola, Sí. así como... Yo no sé si es por la idiosincrasia del país, pero no, que cuando viene un ovni te llevaban a la fuerza, así a la rastra, y volando y todo, pero entonces se acomoda culturalmente a las cosas. Y no solo eso, por ejemplo, los testimonios de gente común y corriente vimos luces extrañas, la mayoría. Pero los pilotos ven objetos, máquinas. Claro. Los pilotos ven máquinas en forma triangular, en forma de boomerang o en forma circular, que se mueven como aviones, pero a mayor velocidad y que hacen movimientos extraños, ¿no? Que puedan doblar en 90 grados o cambian de dirección, como que es verdad, obedecen al testigo, al tipo de testigo. Mira, por ejemplo, en el segundo libro, el de Alienígena Americano, Ahí viene el caballero. Exacto. Hay un caso que está tremendamente investigado por personas exquisitas en esta materia, como Jacques Vallée, por ejemplo, que es el de este joven gaucho argentino, que es Juan Oscar Pérez. Paréntesis, hay un documental muy bueno que está en Amazon Prime. ¿Cómo se llama? De la estrella, Mensajero de la estrella. Viajero a otro mundo. Viajero a otro mundo, ok. Tiene 10 años este niño. Su papá lo manda a buscar unos caballos que los sueltan para que pasten y va en su propio caballo, se da la vuelta y ve una nube extraña que está como a ras de piso, empiezan a salir colores de la nube, va con una escalera y él al principio preocupado, pero siente que hay una paz que rodea esta situación, se siente manipulado, pero como que se tranquiliza, amarra el caballo en el que iba a la escalera, sube, ve a un extraterrestre con forma de máquina, intercambia un par de ideas, hay uno que empieza a cerrarle la puerta como que lo iba a dejar adentro, el niño se escapa, no se acuerda muy bien, algo pasa abajo, el caballo se inquieta y se hiere, el niño cae, baja el extraterrestre, que era un poco más grande que el robot que lo acompañaba, y lo ayuda con este dolor del golpe que se había dado, y lo que sucede a continuación es muy raro, porque desaparece el entorno del niño, que está en el descampado, bajando con una nave que está flotando, con una escalera, y aparece su abuelo, que había fallecido, y que él estaba muy agradecido porque este niño había aprendido todo de él. Entonces, parece una experiencia como que yo me hubiera muerto por 5 minutos, hubiera ido al cielo, y me hubiera pasado por el túnel y mi abuelo hubiera venido a visitarme, a decirme que está todo bien, que es lo que le dice, y está todo tranquilo, que bueno volverte a ver, ya nos vamos a encontrar. Entonces uno dice, ¿en qué punto termina un encuentro con un extraterrestre y parte otro que tiene que ver con el misterio de los duendes, las hadas, entrar a mundos fantásticos, mundos paralelos, tener un encuentro con un ángel, lo que se describe en la Biblia, bajó en una nube con truenos y luces multicolores? Mira, por ejemplo, lo que decía, maestro, le puedo pedir lo siguiente, busquen Google Image, porque si ustedes no lo han visto, hay una distorsión, busque O'Fanning, eso es con PH, O-P-H-A-N-I-M, O'Fanning. Por ejemplo, si uno le pregunta, la mayoría de las personas le dicen la historia de Adán y Eva, que cuando Eva le pasa el fruto prohibido, que esto dicen una manzana. Ok, pero ¿por qué todos dicen una manzana? Porque tienen como referente las pinturas renacentistas y un poquito antes, ¿cierto?, en el bizantino. Sí, porque la Biblia dice un fruto. Claro, es un fruto. No dice qué forma tiene, sí, nada. Pero alguien dijo, bueno, ¿y qué fruto pinto? Una manzana. Se popularizó y hasta la marca Apple le puso una manzana, así los iPhone, ya, ok. Pero es una manzana. Y es mentira. Bueno, los ángeles
Gracias a la pintura, uno más o menos tiene una idea. Son como, no sé por qué crespo, son crespitos con alas verticales que no sirven. Bueno, esto que están viendo acá, cualquiera de estas imágenes es hecho el dibujo tal como está descrito en Los Ángeles. Los ángeles no son personas súper lindas, así como guapas con alas, son así como el tercero. Mira, ponga el tercero, el ojito. Son como los muestran en Evangelion. Sí, son así, sí. Claro, como en la serie de ayer. Entonces, bueno, ustedes se explicarán, dicen, oye, ¿por qué la gente asustaba cuando veía un ángel? Bueno, mira, pues, es como un loco, weón, lleno de ojos. De hecho, obedece mucho las imágenes psicodélicas que de las personas que entran en estados de ampliados de conciencia con psicotrópicos, ven imágenes de este tipo, es como lo que se llama lisérgico. ¿Ok? Entonces uno se pregunta si realmente uno, cuando se cambia la frecuencia de su cerebro, puede entrar a estos reinos, o dicho de otra manera, estas cosas conviven con uno, y a veces ciertas situaciones misteriosas en la vida permiten que por fisuras estas criaturas, que llamamos ángeles extraterrestres o lo que sea, logran ser vistas y se manifiestan en nuestro plano de la realidad. Ahora, que son raros, son raros. Y es interesante lo que subraya Juan Andrés, porque cuando uno lee la Biblia, se da cuenta que todos los personajes que alguna vez tuvieron un contacto con un ángel se asustan. Sí, no, loco. Les tienen miedo. Y no tiene nada que ver con este caballero de pelo rubio y de algo. Sí, lo que hay en la Biblia son los varones, que son hombres de traje luminoso que pelean con Jacob, por ejemplo. Claro. Y que pelea combos con Jacob. Y era como un tipo, era como Superman, era como a lo mejor el kryptoniano. Pero son distintos a los ángeles, a las potestades, a los arcángeles, los tronos, serafines. Estos son los querubines, claro, que tienen un nombre como tierno, pero los querubines eran terribles. Los querubines eran la ira de Dios. Asolaban ciudades. Y además hay una cuestión en el libro de Reyes, en la Biblia hay una cuestión muy curiosa, que no se las van a enseñar en ningún catecismo, ni en la iglesia evangélica. Cuando los hebreos llegan a la tierra prometida, a todos grandes misterios de la Biblia, uno de Egipto a Israel caminando, son 4 días. Son 4 días. ¿Por qué se demoraron 40 años? 40 años, la cantidad de vueltas que dieron. Sí, los tenían para... Sí. Pero cuando llegan a la tierra prometida, Moisés manda a Josué y al Arca de la Alianza a pedirle permiso al dios Baal para entrar a la tierra prometida. Sí. Entonces, a ver, estás leyendo un libro que dice, hay un solo Dios, pero entonces, ¿por qué Jehová o Yahvé le tiene que pedir permiso a Baal usando el Arca de la Alianza para entrar a la tierra prometida? Porque parece que es una entidad hablándole a otra igual. Entonces Dios no sería Dios, sino que sería alguna criatura poderosa, pero una de tantas. Y es raro el comportamiento de Dios, por lo menos en el Antiguo Testamento, claro, porque uno lo acepta como que es amor, compasión y perdón. Oye, bueno, pero es más bueno para matar gente, bueno. Y era cruel, pues, era picado. De hecho, el pueblo de Israel, cuando le dicen así como escribe los mandamientos y no adorarás a otro Dios aparte de mí, que es el primero, así. Llega abajo Moisés y ven que están todos medio en pelota, bueno, como es la gente, no lo esperó. O sea, los salvaron de los egipcios, de la esclavitud. Le dijeron, ya voy a hablar con Dios, buscar los mandamientos. No esperaron ni 4 días, ya métale así, chicha para adentro. Así. Ya llegaron y como le echaban de menos sus dioses, porque tenían varios productos de la herencia de los egipcios, que tenían dios de la luna, del mar, de todo, hicieron un becerro de oro, y vio Moisés, se enojó, y siguiendo las instrucciones de Jehová, ese ídolo que hizo la gente, hombres, niños y mujeres, lo derritieron, lo convirtieron en oro fundido, le abrieron la boca a todo y se lo metían como oro hirviendo. Como en Game of Thrones. Sí, ahora, claro, y Dios diciendo así como ya, bien, ya, estamos en paz de nuevo. De hecho, ese Dios tuvo. De hecho, otro dato curioso de la Biblia es que se supone que el malo de la Biblia es Satanás, no el diablo. Claro. En toda la Biblia Satanás mata a una persona. ¿A Job?
No, ni siquiera lo mata, lo tortura. Pero Satanás mata a una persona. Y Dios, bueno, de partida mata a todo. El diluvio. El diluvio universal. Pero es impresionante, es como... Es curioso. Son esas cosas curiosas que uno le puede contar a los papás. Oye, ¿sabías que? Cuando los niños le cuentan a los papás y ¿dónde te enseñaron eso? Y se enojan. Claro, lo que pasa es que hubo un chileno, porque hoy día todo el mundo conoce alienígenas ancestrales, ¿cierto? La teoría de los antiguos astronautas y todas esas cosas. El primer, o de los primeros al menos, si que no el primero, ¿eh? Fue un chileno que salió con esa idea, con un libro que fue tremendo, que se llamaba Fue Jehová un cosmonauta, y empezaba a contar toda esta historia. En 1964. Qué raro, Dios, parece astronauta de otro planeta, que Dios. Y después salió Erich von Däniken con Recuerdo del Futuro, los dioses. Se llama Ricardo Santander Batalla y es un profesor de arte. Es profesor de arte de Viña del Mar. Era el director del Museo de Bellas Artes de Viña del Mar. Y un día se puso a leer la Biblia y se empezó a dar cuenta que las descripciones de los ángeles no eran como se los contaban. Y escribí este libro. Y es un libro que fue muy exitoso en Chile y en el mundo. Pero fue el primero. De hecho, Giorgio debería hacer un programa especial de Ricardo Santander. Lo que pasa es que su familia tampoco tiene mucho interés en que se levante la figura. Ahora estamos hablando de fines de los 70. Imagínate lo que haber escrito un libro 60. así. 63. O sea, la iglesia se le fue encima, bueno, y te explico, yo no sé, con cuernos lo quemaron. O sea, imagínense la sociedad conservadora como la chilena. Aparece un profesor de arte que publica un libro que se llama Fue Jehová un cosmonauta. De hecho, para que se fijen la época, ocupa la palabra cosmonauta, que es la como decían los soviéticos a los... Que es previa a la llegada. Que es previo a los astronautas. Puede colocar la portada de ese libro porque todavía se encuentran en algunas ferias de libros antiguos. Se llama Fue Jehová un cosmonauta, que me acuerdo que llegó a estar de moda por años. Y se empató junto cuando se puso de moda el Triángulo de las Bermudas de Berlitz y salía un ovni dentro del triángulo. Esa es la portada. Es de la portada. Bueno, la blanca. ¿Cuál era la primera? Esa era. Claro. Si lo encuentran, porque lo encuentran en el libro usado, búsquenlo, porque es un libro súper adelantado para la época y es muy entretenido. Mira, yo puse. Hay un Twitter mío, Francisco Ortega, maravilloso. Estamos lo precisos, estamos bien. Ok, entonces... Es que yo estuve buscando a la familia porque yo quería tratar de reeditar ese libro. Hay dos libros chilenos que a mí me interesa mucho reeditar, que los padres... Y no me digan así, los sin nombre, ¿no? Bueno, los sin nombre también. Eso. Pero un libro que se llama Abordaje al Caleuche, un libro que escribió, se publicó en el año 79, lo escribió Armando Cartes. Armando Cárdenas Tavíes, en Chile son todos Cárdenas, que es un libro que tiene muy raro para la época. Imagínense, en 1970 un profesor de mitología escribe un libro sobre el Caleuche donde él quiere probar que el Caleuche es un ovni, y el libro tiene por lo menos 100 testimonios de gente que dice haber visto el Caleuche. Entre ellos un descendiente de Arturo Prat, que es un oficial de la Armada, que es el primer testimonio. Pero ese libro ese libro sí que es difícil de encontrar. Yo lo encontré en una feria del libro usado en Antofagasta, y se desarma. Ese libro tiene unos testimonios de la década del 60 de lo que en Chiloé llamaban la isla de la ciudad de los Césares, que es un lugar donde se los llevaban en botes y habían rubios que curaban del cáncer. Y es exactamente lo mismo que la isla Friendship. Pero lo llamaban de otra manera antes. O sea, algo que como que la ciudad de los Césares es la isla Friendship. Ajá, y descritos como tales. Bueno, para que puedan ver, parece que estamos frente a un fenómeno que se repite, pero algo tenemos que tener de acuerdo. A ver, uno, indudablemente esto pasa, sucede, es real, es una experiencia que puede ser compartida y atestiguada por distintas personas, ya sea que crean o no en este fenómeno. ¿Qué es? Si es que uno es riguroso, la verdad es que no tenemos la menor idea. Y siempre la palabra lo dice, objeto volador no identificado. Pero pareciera que cuando uno dice, ya, ok, pongámonos de acuerdo, son de otras dimensiones, son de hombres del futuro, vienen de otro planeta, son buenos, son malos, son demonios, si hay otra teoría, o son
parte, digamos, de la Matrix que se echó a perder, no sé, cualquier cosa. Y pareciera que todas las anteriores califican para describir un fenómeno anómalo que parece tener una respuesta inteligente como un reflejo del otro lado. Mira, una de las cosas más interesantes del fenómeno es que, porque una cosa es que gente como nosotros, ¿no? Ustedes como nosotros, digan o cuenten que vieron algo, pero cuando los testimonios empiezan a llegar de gente de pilotos militares, de pilotos comerciales, yo les aseguro que de 100 pilotos comerciales, 90 han visto cosas. Sí, claro. A mí como que de repente me mandan mensajes, oye, soy piloto, ex piloto de LAN, me gustaría contarte tal cosa. Sí, porque cuando entras en confianza con ellos te dicen. Y si hay algo más extraño todavía, es que todos los astronautas y cosmonautas que fueron al espacio Confesadamente, han confesado haber visto algo. Y que sus naves eran seguidas. Y que las acompañaban. Y las acompañaban. De hecho, hay una película que se llama The Right Stuff. Sí, de Philip Kaufman. De Philip Kaufman, que cuenta la historia de los 7 del Mercury, que son los 7 primeros astronautas del proyecto Mercury. Que es una película muy realista, ¿no? De la carrera espacial, bla, bla. Sí. Pero hay un momento en que el personaje que hace... ¿Es Harris? No es Harris, bueno, Harris inicialmente. que toda la película dice yo voy a ser el hombre más rápido del universo y que efectivamente es el que orbita a mayor velocidad. Y él empieza a decir, me están siguiendo cosas. Y uno ve la imagen de la cápsula y ve luces alrededor. Y entonces, ¿por qué pone eso en la película? Que es una cuestión como... Que es una película muy realista, muy dramática. realista. Porque efectivamente algo vieron. Si la mayoría han visto cosas. Y de hecho el único de los astronautas que fueron a la Luna, el único que no se dedicó a este tipo de investigaciones fue Neil Armstrong, que supuestamente dicen que como Neil Armstrong era miembro de la masonería, estaba vinculado con Skull and Bones, no quería hablar. Tiene votos de silencio. Claro, tenía votos de silencio, pero bueno, Aldrin sale hasta la película de Transformers haciendo... Y él ha hablado de que cuando llegaron había cosas estacionales, los estaban esperando. Entonces, o esta gente se vuelve loca al ir al espacio, que yo no creo, porque además son gente que la mayoría tienen instrucción como pilotos militares, la mayoría eran ases de la guerra coreana y de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, efectivamente, hay algo. Sí, eso sí es indiscutible. Y es algo que hoy día está pasando una cuestión muy... Sobre todo lo que imagino que todos vimos lo que pasó o estamos enterados lo que pasó en enero y febrero, ¿no? O sea, es algo que... Empezaron a caer los globos. Efectivamente es algo que al Departamento de Defensa de la nación más importante del mundo le importa. Sí. O sea, cuando mandas aviones F-18, que es el que vimos todo en la película Maverick de Top Gun, o sea, no estáis mandando una avioneta a perseguir un tic-tac, o los F-22 ahora en Alaska, que es como mandar un caza X de Star Wars, todo tiene que ver con Star Wars. Pero si es algo imaginario, algo que no existe, ¿por qué gastar millones de dólares en horas de vuelo de un avión militar costoso y arriesgar también la vida de un piloto militar que tiene instrucción? Rodrigo Bravo, que es del ejército, el piloto del ejército, que es una de las personas que más sabe de ufología militar, te dice, no tengo idea lo que es, pero de que ocurre algo. Y los archivos secretos de las fuerzas militares chilenas son tremendos. O sea, hay un caso que me lo contó Rodrigo Bravo, que ocurrió acá cerca, en La Reina, en la Academia de Guerra que queda en la Reina. Sí, que queda muy en la entrada, ahí por los Andor. Foo Fighters entraron y le sacaron fotos y todo, ¿y por qué entraron a un regimiento? Hay algo curioso también en esto. Hay un comportamiento inteligente de estos objetos. Y eso es lo más importante. Mira, quiero compartir con ustedes algunos videos para que vamos viendo y hablando respecto a aquello. Después nos tienen que contar historias ustedes. Sí, no, de aquí abrimos el micrófono y aquí estamos en la confianza
y se lo llevaron, nos cuentan nomás. Se le hicieron una guagua también, así, la llevaron, toma. Ya, este es el piloto Daniel Vélez Wagner, que el 15 de enero de este año va en su avioneta y él decide hacer un registro de cómo tiran a los aeroplanos, ¿no? ¿Cómo se llaman? Los planeadores. Que lo han visto que son aviones sin motor, que simplemente planean y los tira otro avioncito, los deja en el aire, los suelta y es como un avioncito de papel, pero de verdad. Está grabando esto cuando de repente dice que se da cuenta que pasa algo rajado frente a él grande y dice, chuta, ya, a ver, pero ya, se fue. Y sigue grabando un poco más y dice que regresa cuando aterriza y dice, a ver, voy a ver el video y logra atestiguar lo que registró de pura casualidad y ese video lo compartimos con ustedes ahora. Veamos el video número 1, por favor. Esto es 15 de enero del año presente 2023. Mira, ahí están, abajo está grabando eso, se va a repetir y después es más lentito. Están tirando el avión y de repente, ya, espérate, y la vamos a ver. Como es claro. Y ahí siguió, pues entonces dijo, bueno, ya después voy a revisar lo que grabé. Y empezó a ver, no pasa nada, ya, ok, ya, ahora la muevo un poquito más lenta, mira. Y después no me congelamos. Mira, ahí está. Qué cosa más rara. Eso es. Ya, claramente, nosotros, sin ser expertos en metalurgia, se nota que es un objeto de un material pulido, refleja la luz correctamente donde está posicionado el sol, o sea, reflectante, es oscuro, anda rajado y no tiene aparentemente ningún sistema de propulsión. En la Tierra, por lo menos, las cosas se mueven de dos formas, por turbina o por hélice. Y eso no tiene ninguna de las dos cosas. Es curioso, por decirlo menos. De hecho, se calculó ya el tamaño, eso por la distancia aproximada y como el dato que agrega el testigo, tiene aproximadamente como 7 metros de diámetro. Es como un furgón, un poquito más bien. Como un auto. Un autito. Un auto grande. Monovolumen. No, un auto de funerario, digamos, así como un blanco, así grande. 7 metros, sí. No se le pasa. SUV. Ok. Quiero compartir el siguiente video, les cuento un poco. Esto pasó a fines del año pasado. Esto es en Milwaukee, en Estados Unidos. Entonces, ¿qué cosa se descarta? Quiero partir al revés. Estaba nublado, pero no había actividad meteorológica, no habían truenos, no habían relámpagos. Tampoco habían drones, por lo menos en este lugar donde generalmente en Estados Unidos se piden, así como ahora fiscalizan, digamos, motos y autos como locos. Bueno, volar drones en Estados Unidos es un poquito más complejo que acá y necesita los permisos respectivos. Sin embargo, claramente en estos videos se dan cuenta que drones no pueden ser por la velocidad y la manera en que se desplazan. Tengo que agregar que este video en particular ya se descartó cualquier tipo de manipulación y lo que vio el testigo en la noche es lo siguiente, el video 2, por favor. El que viene, eso, mira. Ya, son como luces, yo no sé, así como... De hecho, este está muy grueso. Hoy, y él lo empieza a agarrar, hoy se van, pero hecho una corneta, así, ¿no? Perdón, rápido. Ya, y le queda grabando. Y yo le saqué el diálogo, porque, el latino que graba esto y se manda mucho carajo. Pero, mira, y después comienzan a acoplarse, y esto es algo que se ve mucho en las manifestaciones de agrupaciones o objetos varios. Forman cosas. Algunos los ven con forma de triángulo, que efectivamente son así, y otros parecen ser como los vértices de un solo objeto que ilumina ciertos puntos a través del perímetro de su superficie. Esto es un objeto cercano del primer tipo, y es lo que probablemente todos alguna vez, quizás en la vida, van a ver algo así, que son extrañas luces en el cielo. De que por qué finalmente destacan es que pasan dos cosas que yo no sé si es un fenómeno psicológico, esto me pasó a mí una vez, o es algo que tiene que ver con el fenómeno, que es que, como por ejemplo, es como que uno siente, bueno, no sé, pero este es mi caso y es lo que cuenta la mayoría. Estoy
fuera de mi casa, estoy en el porche, digamos, entonces hay un antejardín y está el pasaje adentro. Salgo y como que son esas tardes donde no sabéis qué hacer, empecé como no queréis ver más tele, ya jugaste con el perro, tu hijo está todo acostado y como que no sabéis qué hacer y estáis vueltos, así como... Y dice, bueno, decido calmarme como contemplando. Y abro la puerta del living y estoy así y hago así, pero te juro que hago así como que me hubiese llamado. No es como que me hubiese llamado a mí, es como que uno presiente algo. Y pasa por arriba, muy cerca, un triángulo que tenía la luz en los 3 vértices y otro en el medio, pero muy grande. Y aquí viene el segundo fenómeno que muchos describen que todavía no logro entender si es a propósito de estas presencias o es porque uno, bueno, queda medio así como haciendo cortocircuito, es que se genera una sensación de campana de silencio. Sí. Es como que uno lo ve y es como que todos los ruidos cesan. Es como que se acaba, así como pum, no existe nada más que eso. Y pasa, y de ahí por eso nunca más reclamo, porque ¿qué no hice? No saqué el celular y lo grabé porque uno queda así, pues bueno. Claro, entonces yo nunca más me enojo, la gente dice, ¿y cómo no lo grabaste? Bueno, yo no lo grabé. Claro, porque uno queda así. Y como que se va, y como que no sé qué hacer, así como que salir de la casa para tratar de ver, no, pero ya no había caso. Eso es un fenómeno, esa campana del silencio que está asociado a historias de fantasmas, de duendes, como alguien va caminando y de repente siente que se acaban los ruidos de la naturaleza, se acaba el viento, no hay pájaros trinando y aparece el diablo o un duende o cualquier otra cosa. Y de hecho las historias de fantasmas, ¿no? Siempre como que la gente dice, sentí un frío y como que está todo silente y de repente ocurre algo. Ahora, estas cosas de las bolas luminosas que se mueven de forma irregular, obedece como al Foo Fighters, ¿no? A lo que entendemos como bueno, el nombre viene de estos... Foo Fighters viene es un término que empezaron a acuñar los pilotos de la Segunda Guerra Mundial, que los aliados decían, oye, los alemanes nos disparan una especie de proyectiles luminosos que juegan alrededor de nuestros aviones y no nos atacan, pero no nos dejan volar. Y los alemanes decían lo mismo. Entonces, Fu es fantasma, el fighter es caza, ¿no? Es una terminología aeronáutica, avión de guerra. Y de ahí viene el término. Pero la idea de los orbes, que también los llaman rayos globulares, es súper antigua. O sea, el Lautaro, en la guerra de Arauco, se decía que combatía contra los conquistadores españoles y iba acompañado de 3 anchimalenes. El anchimalén es como es un duende de la mitología mapuche, que es una bola de fuego, una bola luminosa. Claro, y que de hecho significa cara de niñito, porque dice que cuando te acercas ve una careta. Ve una careta. Yo hablé con unas machis en un congreso de medicina en Temuco y me decían que hasta cuando ella debe tener unos 60 años, que cuando ella era niña todavía algunos niños mapuches que tenían poder mágicos de sanación los coleccionaban y los tenían de mascota por un momento. Hay femeninos y masculinos. Se supone que los masculinos son como medio traviesos, malos, y los buenos son los femeninos. Fíjense que les voy a contar una historia. A lo mejor si alguien aquí leyó un libro que escribió que se llama Alienígena Chileno, lo recuerda, pero es una historia, no voy a nombrar a la persona pero hubo un evento en la Universidad Austral de Valdivia, hacia la costa, el año 2000 y tanto, que lo hizo Magnifico. ¿Se acuerdan que fue candidato a la presidencia? No sé qué. Y él era el rector de la Universidad de Austral y él quiso hacer un evento de acercar el mundo espiritual mapuche al mundo científico. Entonces invitó a un montón de premios nacionales de ciencia. Y la prensa, obviamente, y lo que se hizo, una de las últimas actividades fue un machitún en la costa de cerca de Valdivia. Entonces un conocido mío le tocó reportear este evento y fue en una van. Termina la ceremonia, bla bla bla, y
se vienen y uno de los presentes, que es un premio nacional de física, muy conocido. Yo traté de ubicarlo después, no me quiso hablar y me dijo, no, si tú me nombras te voy a demandar, porque es muy mal genio este personaje. Le dicen, me llevan a Valdivia, entonces se suben y van por los bosques de la selva valdiviana hacia Valdivia, y de repente mi amigo, que él va sentado, eran estas van Hyundai que ya no hay, el primer asiento va dándole la espalda al conductor, tú vas mirando hacia atrás, entonces él iba dándole la espalda al conductor como en un tren, y al frente de él iba este personaje con el camarógrafo, este personaje leyendo unos papers y nada, y de repente mi amigo se da cuenta que hay una luz y piensa que es un auto que viene por el camino, y de repente la luz se va hacia los árboles y comienza a irse por acá. Y de repente se levanta y tenía techo, la van tenía sunroof, ¿cómo se llama? Claro, un sunroof. Eso, y arriba de ellos, chiquitita. Entonces le dice al camarógrafo, la cámara filma, solo estática. Lo sigue siguiendo, nadie en la carretera, el camino de tierra, y de repente se le ocurre decir al conductor. Y el conductor se cae de susto y frena. Y la luz frena a unos 7 metros entre los árboles. Dice que se cambiando color. Y le dicen a este personaje, pero ¿está viendo lo que hay ahí? Sí, que es algo que no existe. Pero ¿cómo que algo no existe? Es que no existe en el mundo físico, eso no existe, no es real. Pero ¿está ahí? Sí, está ahí. ¿Qué es algo que no existe? Ya, pero vamos a decirlo. Le estoy diciendo que algo que no existe, pero usted lo está viendo. Sí, lo estoy viendo. ¿Qué es? Explíquenos, usted es un hombre de ciencia. Es algo que no existe. Se acabó. Y es como, pero ¿lo podemos entrevistar? No, yo no voy a dar entrevista a esto. Ustedes no pueden decir, y si ustedes hablan de esto, yo voy a negar que esto nunca ocurrió. Pero ¿cómo me va a decir que... ¿Y usted está viendo eso ahí? Lo estoy viendo, está ahí a 7 metros y nos viene siguiendo hace 15 minutos. ¿Qué es? Algo que no existe. ¿Pero cómo es algo que no existe? Porque algo que en mi disciplina, que es la física y que son las cosas concretas... No puede ser. Eso no puede ser. Pero me está diciendo que eso que está ahí no puede ser. Le estoy diciendo que eso que está ahí no existe. Pero lo vamos a llevar mañana en el diario. Llévalo al diario y yo voy a negar, voy a decir que no vimos nada. ¿Pero cómo? ¿Y qué es eso? Algo que no existe. Se fue y siguieron y todos calladitos. Y después empezó a hablar con gente y claro, efectivamente lo que veían era frecuente en el bosque. Eran manchimalenes. Los mismos el mismo loft mapuche en el que habían hecho el guillatú, él fue al día, se quedó pegado con el tema y fue a investigar, y la machi le dijo, no, si en el bosque hay enchimalenes, que son duendes luminosos que se mueven. Entonces, y eran chimalenes, es muy parecido, porque el enchimalén es como el fufante mapuche. Claro, entre duende y fufante. Pero la luz mala le llaman también. La luz mala, pero también los rayos globulares que tienen, que además tienen un comportamiento, porque se detienen, paran, como que tratan de comunicarse, están presentes también en las apariciones marianas. Cada vez que hay una aparición de una virgen, bueno, la Virgen de Fátima es un encuentro cercano, de hecho, con 2 soles, escudos luminosos, la Virgen vestida como astronauta. Sí, pero tiene una escafandra, de hecho, sí. La Virgen de Lourdes, nunca lo dice, pero si uno ve el relato así como palabras. Dice Michelin porque se parece al muñeco del logo de la marca de neumáticos. Y mira, acá no es necesariamente una mujer y tiene esa escafandra, no es una luz, tiene como un casco transparente, le dicen. Entonces, bueno, yo creo que es bien obvio en realidad. No se parece mucho, digamos, a lo que las pinturas cuando representan a una virgen propiamente tal. Claro, aquí hay varios bocetos de aquello. Miren, hay algo que quiero seguir mostrándoles con el video. ¿Qué número es el video que viene ahora, querido amigo? El 3.
No, pero es que hay algunos que sacamos. Viene el 05. Solito el 5. Ya, ok. Esto pasó el 17 de agosto del año 2022 al norte del Perú y esto fue visto por muchos testigos. El ovni estaba suspendido, por lo tanto se descarta que sea un avión, dado su gran tamaño y luminosidad, se descarta un helicóptero, dron o barco. A veces se confunden donde está el mar y de noche, por ejemplo, en estos casos parece el cielo pero es el mar, de ahí que se podría haber sido un barco, más no lo es. Y las autoridades aseguraron que en ese momento ningún tipo de dirigible, Zeppelin, estaba sobrevolando la ciudad. Tampoco se trató de un reflejo del sol, ya que sale desde la cordillera y el ovni estaba al otro lado, hacia el mar. Dice así. Mira. Hay muchos videos de este tipo. Sí, es como de hecho el tipo más frecuente de videos desde la era de internet. Claro. Hay que diferenciar, hay muchos videos parecidos, por ejemplo, de aviones, que este claramente no es el caso porque está en el exterior, donde se ven filamentos luminosos y la gente se entusiasma mucho, pero en realidad lo que están grabando es un reflejo de dentro de la pieza, pero que se refleja en la ventana. Mire, si ustedes tienen la amabilidad, se ve de acá. Si todos se giran y miran hacia la ventana que está atrás del proyector, se ven que hay como 5 ovnis que nos acompañan. Y en realidad son las luces del teatro. ¿Se dan cuenta? Que si yo lo grabo a través de una ventana, parece que a lo lejos hay ovnis, más no lo es. Esto está grabado desde el exterior, por lo tanto, es bueno aprender y discriminar cuando son luces que están al interior de donde se hace el registro que de otra parte. Mira, y déjame mostrar otro de inmediato, porque esto pasó durante el jubileo de la ya fallecida reina Isabel II, y que no es casualidad, porque reptiliana la mujer, así, extremadamente mala, duró más que hoy el príncipe Carlos decía, ¿verdad? No sé, cuando asuma, pues es como 100 años están muertos, pero bueno, ok. Esto fue durante el jubileo de la reina y esto es la transmisión oficial. Esto es la transmisión de la BBC y está la escuadra de los Red Flags o Red Flags, los Red Arrows, las flechas rojas. Ahí a la señora le están dando el medio show y mira, lo cruza a través, ojo, eso lo están grabando desde arriba, desde otro avión y se vio que no tiene un reflejo. Esta es la transmisión oficial. Y aparece claramente como este objeto que lo ve más lentito atraviesa. Ojo, acelera, vale decir, no tiene que ver como un reflejo de la ventana como vimos anteriormente. Y como hablábamos ayer, pareciera que a veces estos objetos se aparecen cuando hay algún suceso o cataclismo de relativa importancia. Y no es un pájaro, porque esos aviones deben ir a unos 700 kilómetros por hora más o menos. Claro, sí, es tal cual. Y que yo sepa, no hay pájaros tan rápidos. Es como que los cruceros no hay. Y hasta el niño lo fue y le dice, mira, abuelita, que vienen a buscar. Es decir, déjalos tranquilos, estamos secuestrando humanos. Pero es verdad, de hecho en Chile hay casos hay un video típico durante una parada militar que se ve con helicópteros de la Fuerza Aérea y para sacar de palos. Sí, mucho más rápido que los aviones, así como que están demostrando todo el poder. El entusiasmo y de los lentes. El Chayanne. La otra vez alguien dijo, no, un Chayanne, un Peter Gabriel porque es más moderno. Mira, quiero mostrar el otro video, este es el 7, ¿cierto? Esto está, ojo, esto es importante porque el registro está hecho desde un centro de observatorio en Hawái. O sea, es la cámara que está adosado a uno de los sistemas telescópicos de este observatorio en Hawái. Sí, este es verdad. Y entonces, mira, ven, hay un puntito que se está moviendo, que según uno está en el cajón del Maipo en el norte, es normal. Los satélites se mueven así, de hecho se mueven más rápido, ¿eh? Pero giró y captó, y de repente vienen estos tres. Y claro, aviones ya no eran, no les tienen permitido la ruta aérea hacer eso. Este quedó parado, así como se queda aquí un poquito y los otros se frenan y ahí hacen con vídeo. Y aparece otro que aparece como de la nada. Eso es posible si es que pasan entre nubes que en la noche no se ven, pero parecen estar como alineados de un mismo tamaño
y hacen estas demostraciones. Bueno, el O sea, testigo de esto... meteoritos no son. No, no son, no duran tanto y son mucho más rápidos. Esto en Chile, fíjense que si uno va al norte, no tiene que esperar demasiado si uno se compra una silla de playa y se queda mirando el cielo para ver manifestaciones de este tipo. En realidad, sí, no es necesario ir tan al norte, usted agarra el auto de... sí, por Poquito 40 más minutos para de allá. Rincón del Maipo. Sí, y A pasa 20 minutos. absolutamente de todo. Es muy Se interesante. supone que en el cajón del Maipo todos los días pasa algo. Sí, Me imagino que más de uno ha visto cosas por ahí. Así. ok. Vamos a hacerlo un día, la próxima charla va a ser en terreno. Vamos a ir a Cultura Puente Alto te lleva a ver ovnis aquí. No es malo, no es malo, mira. Y quiero, para hacer un contraste. Aplausos, ¿no? En realidad, uno puede hacer visitas de terreno y ya hay forma, sobre todo con telescopios que tienen algún tipo de sistema de visión nocturna. No podrían creer la cantidad de actividades que hay durante la noche, que a simple vista no se ven, pero hay una carretera de estas cosas funcionando toda la noche. En realidad, no sé quiénes son los verdaderos dueños de casa, si nosotros o ellos. Mira, atención, quiero hacer un contraste ahora. Quiero que entiendan de que este tema para muchos nos gusta, nos fascina, es un hecho, pero está muy contaminado actualmente y muchas cosas que incluso llegan a los noticiarios sin mayor cuestionamiento, algo que parece ser tremendamente sorprendente y real, resulta no ser tanto cuando vas al origen de una investigación rigurosa y siendo que la investigación arroja un resultado negativo. Eso no es un ovni, la verdad es que eso no se publica, solo se publica la historia de que el ovni fue. Lo que vamos a ver ahora es lo que en lo que va del año fue considerado en sus primeras semanas como el video de un ovni más te pasaste en dar a la cresta, así más increíble que jamás se haya registrado en el último tiempo. Y lo vamos a ver con audio. Qué bueno que siguen con nosotros, porque Esto es ustedes un canal en Colombia, porque ahí pasó. estas imágenes de un objeto volador no identificado captado por un piloto en Colombia. Fíjese muy bien, por favor, porque este es el preciso momento en el que el objeto metálico con forma de platillo pasa volando muy de cerca de este avión. La verdad que sí se ve como esos platillos voladores que vemos en las películas, ¿eh? Por eso es que el piloto, como lo tuvo tan cerca, pudo grabarlo con su celular perfectamente. Los investigadores aseguran que nunca un avión había estado tan cerca de uno de estos objetos no identificados. Expertos en todo el mundo, por supuesto que ya están analizando estas imágenes para ver si realmente son de un extraterrestre. Ya, ok. ¿Qué pasaste? O sea, bueno, es como un triángulo, así una cosa rarísima. Mira, en algún momento por aquí congela la imagen, claro, y ahí se ve que tiene esa forma como de diamante y todo lo demás. Ok, varias cosas. Aquí uno se da cuenta cuando el mito es más fuerte, si las ganas de creer que hacer un estudio riguroso. Esto se presentó ahora, en abril, hace 3 semanas, más o menos de un mes. Y sigue por muchos medios considerado como, por fin, ahora sí, tenemos un platillo volador que pasó al lado del avión y no hay duda de aquello. Se comienzan a ver investigaciones más profundas y descubrimos que en realidad este video es mucho más antiguo, es desde mediados del año 2022 y que ya había sido descartado porque se logró entender cuál era la verdadera naturaleza. Claro, uno que dice, pasa rajado. Mira, una cosa de física de niño. Ustedes, por ejemplo, cuando viajan en el metro anda más o menos como 65 o 70 kilómetros por hora. Y de repente uno está en la ventana así como pajareando, ¡guau! Así pasa el otro metro para el otro lado y uno se asusta. Claro, porque es algo de física de escuela básica. Si va a 70 y el otro también va a 70, se convierte en 140 la velocidad cuando dos cosas se suman las velocidades cuando van en sentido contrario. Esta avioneta va en un promedio por sobre los 400 kilómetros por hora y eso pasa rápido, pero no tanto, porque en realidad no está volando. Porque cuando lo vemos en velocidad normal, pasaba así rapidito, pero no con la velocidad o la forma de verlo, si es que este avión anda a 400 y lo otro anda como lento para hacer un ovni. A 400 son 800 kilómetros por hora. No se habría visto nada de nada y la cámara no hubiera alcanzado ni a agarrarlo.
Por lo tanto, la única posibilidad es que eso esté quieto. Y si se fijan la forma, uno dice, ya, pero mira la forma, pues eso no es un avión, no es un dron, es un ovni. Ok, maestro, por favor, ustedes ya lo vieron. Mira, ponga el video porque cuando pasa cerquita, mira, se lo podemos ver de nuevo, se nota que no es oscuro, es un poquito más clarito en algún momento, mira. Ahí están ellas que son como de otro mundo, muy bueno, ¿no? Pero, ya, ok, mira, llega un brillito, ahí está, mira, aquí sale un poco más lento y un poco amarillito este en particular. Lo que pasa es que la cámara no alcanza a fijar el color cuando uno registra algo a cierta velocidad. La parte de arriba se ve más brillosita y ahí se ve como medio amarillo, ¿se nota, cierto? Ok, mira, se ve medio amarillo en un segundo, ahí está, ya, ok, ya, sáqueme, mira, vamos a Google Image, nuestro querido amigo de hoy, y ponga globo solar y lo vamos a buscar. Estos globos se usan para varias cosas, para captar radiaciones, por impulso solar y todo lo demás. Entonces vamos a buscar globo solar, mira, baje, porque hay de varios tipos y ese es, este es el ovni. Está quieto y es grande, como se pueden ver. Y no es más que eso, fíjate, y hay varios de ese tipo, como este que está acá, por ejemplo, que este oscurito, pero tienen esa forma. Entonces lo acompaña y yo creo que hasta dijo que un ovni para que no lo demandaran porque se pidió un globo quizás de quién. Pero lo que quiero decir es que muchas de estas cosas claramente podrían confundirse. Entonces hay que tener ojo con el entusiasmo. ¿Qué es real? Les muestro algo real. Aquí está un informe completo de un amigo ufológico de que esto fue captado en una base militar en Estados Unidos y es reconocido como el segundo registro, después del caso Nimitz, que el gobierno de Estados Unidos dice, sí, tuvimos que hacernos cargo y seguirlo porque esto es un objeto que no entendemos cómo existe, como decía Francisco el científico, es algo que no existe porque no entendemos cómo se desplaza, que es el último video, mira. Aquí está todo el video, 2 minutos. Este video es súper bueno. Está analizado todos los puntos de vista de esto. Siempre están registrando cosas así y este se les coló que es el segundo que se filtra, ¿no? Las cámaras los fijan y empiezan a seguir. Y la cámara de un dron. Claro, la cámara es un dron que está estudiando esa parte y cuando ve algo, pum, lo fija y empieza a seguirlo. Es igual al caso Nimitz, que es cuando el Pentágono de Estados Unidos tuvo que reconocer la existencia de los ovnis, porque cuando ven al ovni, la cámara lo fija por su inteligencia artificial y comienza a seguirlo. Y es una esfera, dicen derechamente, y en análisis posteriores, que aquí no se nota tanto, dicen que va girando sobre sí mismo. O sea, va como dando vueltas como una pelotita así de básquetbol en el dedo de un deportista. Y va rajado, y no es nada conocido, inexplicable, no se sabe cómo alguien fue capaz de inventar cosas semejantes que se desplace a esa velocidad, una vez más sin sistema de propulsión ni nada conocido. Y aquí lo vamos a ver una última vez, ralentizado, y les voy a decir algo más. Este caso, bueno, completamente reconocido como real. En otros videos, para que ustedes aprendan a discriminar, cuando se ven cosas así, muchas veces son gotitas de agua en los lentes o en las ventanas de algo que parecen cosas que reflejan la luz y lejanas por su tamaño pequeñito,
pero en realidad suelen ser gotas de rocío o algo similar. No es el caso, claramente. No, este es un objeto que se ve, tiene sombra. Además, sí, de veras, sí. Claro, porque aquí el video muy exhaustivo lo analiza y lo ve así con espectros lumínicos, relieve, le hace como todas las pruebas básicas para estos casos. Mira, a veces parece una esfera y a veces parece que fuera como una especie de pequeño cilindro. Ah, sí, y que giraba sobre sí mismo, decía. Bueno, ya lo van cambiando y le hacen para ver si tiene relieve. Eso es importante, porque quieren ver si no es un efecto lumínico, o sea, no, es un objeto tridimensional, tiene densidad, tiene volumen, ahí está, ralentizado con filtro infrarrojo. Bueno, yo creo que ya se entendió, ya que ya aquí ya empiezan ya y pongámosle la cámara 18-800, ya lo vemos una última pasada y estamos. Claro. Ahí viene. Más encima tiene un punto de energía rojito y el resto está completamente frío, lo que también es una rareza. Cuando uno agarra un avión, ¡guau!, se ve así toda la cola pero encendida. Y este objeto nada, es como que tiene un punto energético nomás y el resto es como frío, como lo que se ve ahí. Ok. Parte de algunos de los registros que se han hecho o que se han desclasificado, mejor dicho, este año. Ahora, en la sinceridad, a ver, aquí siempre va a quedar un misterio si, como lo que hablábamos ayer, si el gobierno norteamericano alguna vez, así como otros países, ha hecho contacto con esta inteligencia o si efectivamente, como se afirma, y que también no es algo que se pueda descartar de plano, si tienen algunos de estos aparatos que lo han estudiado y todo lo demás. El caso es que de lo que sabemos, así pero fehacientemente hasta ahora, es que nadie puede decir a ciencia cierta su origen, su intención y todo lo demás. Y si metemos el tema de los duendes y dimensiones, parece que son todas las anteriores en algún porcentaje. Parece que el fenómeno ovni, al menos si deberíamos estar de acuerdo, es que ellos no están interesados en que nosotros sepamos realmente qué son. No todavía, pero también está el factor que tú hablabas recién del error, que es como lo que ocurre con el globo solar. También hay un montón de objetos voladores que nosotros no tenemos idea que existen. Son súper comunes. Les voy a contar una historia que es un poco chistosa. Ojalá sea chistosa. Que a mí me la contó el dueño de la hostería Punta Norte de Isla Mocha. En Isla Mocha hay dos hosterías, Punta Norte y Punta Sur. Y al de Punta Norte tenía un señor que trabajaba con él, en el local de Isla Mocha, un señor que cantaba a caballo en una carreta, que le hacía trabajos manuales de la hostería. Y una tormenta, una noche. Y cuando hay tormenta en Isla Mocha, son como 3 días. Y Manuel se llama, este personaje, no llegaba a la agarró la camioneta, el dueño de la hostería, y lo fue a buscar. No, miento. Dijo, ¿y dónde está? ¿Por qué se demora tanto? Además que no hay señal de teléfono. Entonces de repente llega Manuel en su carreta y dice, ¿por qué te demoraste tanto si teníamos que ir a buscar a los turistas en el puerto? Es que estuve recogiendo un ovni. ¿Qué? Un ovni, güey. ¿Pero de qué está hablando? Es que anoche en la tormenta cayó un ovni. ¿Pero de qué estás hablando, Manuel? Que cayó un ovni. ¿Y dónde está? En mi casa. Manuel, ¿de qué estás hablando? Que, bueno, el dueño de la hostería, se llama Fernando, me decía, yo pensaba que este hijo se volvió loco, güey. ¿Pero de qué está? No, un ovni. Llegó con la tormenta, lo arrastró al mar y lo quedó cerca y lo tengo en mi casa. Vamos a ganar plata, Manuel. Vamos a ver el ovni. Vamos a ver. Súbete a la camioneta. Baja, suben. La isla Mocha chica, suben un cerro y de repente me da un salto en el corazón. Bajamos para la casa de Manuel con una chocita y había un platillo volador del porte de la casa. Al lado. Y dije, weón, de verdad, con tu ovni. Nos vamos a hacer millonarios, va a llegar la NASA y todo. Y yo nervioso, yo manejando súper nervioso porque alguien te dice que recogió un ovni, llegáis a la casa y dices, lo vaya a huevear porque y te das cuenta que al lado de la casa hay efectivamente un objeto metálico en forma de plato.
y se acercan con miedo y da vuelta y cacha que tiene el símbolo de la escarapela de Estados Unidos, dice US Coast Guard, guardia costera. Era una boya oceánica de las que sueltan en el mar para ver las marejadas, los maremotos, y está lleno, y efectivamente tienen forma de platillo. Pero claro, te lo lleva al mar y es un ómnico, y él dice, no, un ovni, porque para este personaje, efectivamente lo que él recogió fue un platillo volador. Entonces, que es muy parecido a la historia de la avioneta, con el globo, con este globo solar, que también es parecido a lo que supuestamente ocurre en 1985, ¿no? Que el ovni transmitido por Sábado Gigante, que coincide con el lanzamiento de un globo en Sudáfrica. Pero también los informes del aeropuerto eran mucho más grandes que un globo, entonces como hay que ver, hay tipos de aviones que no conocemos y que efectivamente los gobiernos ocupaban el fenómeno ovni para disfrazar pruebas, sí. O sea, pruebas secretas, el famoso caso del avión U-2 y el SR-71, ¿no? Que en la década del 50, que eran aviones más rápidos y volaban más alto, y que no los operaba la Fuerza Aérea, los operaba la CIA porque eran aviones espías. Y la orden eran pintarlos de plata, para que cuando volaran a altura, el reflejo del sol no dejara ver la forma, sino que siguiera un destello, y como tenía forma de triángulo, se veía como un aro. Entonces disfrazaban aviones de ovnis para probar pruebas secretas. Entonces es una cosa que está ese factor, es un fenómeno multifactorial y que eso lo hace incluso más interesante. Ahora, si nosotros abrimos el micrófono y por ejemplo les preguntamos, a ver, si acá se levantan la mano, ¿quiénes han visto un ovni? Así, pero sí, algo que no puede explicar. ¡Ay, mentiroso, con el bien nomás! Bueno, poquito. Ya, pero ¿quién ha visto un marciano? Seres. ¿Alguien ha visto uno? Lo voy a preguntar de otra forma. ¿Quién tiene historias o han visto duendes? Ahí hay otra cosa, es lo mismo. 1, 2, ya. Ya, más fácil ahora, nos vamos así que lo más bueno. ¿Quién ha visto un fantasma? ¿O quién lo ha visto? Altos más. ¿Aquí lo han penado o no? Todos los que están pololeando, más. Además que la palabra penadura es fea. O sea, como que suena a otra cosa. Claro, pero es porque de pena, de tristeza. Pena. Claro, exacto, de vagar con tristeza. Ya, ok. Les vamos vamos a hacer el siguiente ejercicio. Nos gustaría que, para que un poco vayan entendiendo de cómo esto se estructura, se genera, y no tengan miedo a compartir. Si es que alguien quiere contar una historia que haya tenido con este fenómeno o algo similar, porque uno no sabe dónde parte uno y termina el otro, ¿cierto? A veces que entraron seres chicos a la casa califica tanto de como extraterrestre, así que por ejemplo. Y ¿qué idea tienen ustedes para ir nutriendo esta conversación sobre el origen, intención, o simplemente lanzar una idea que puede generar una hipótesis muy válida que aún quizás no ha sido tomada en cuenta? ¿Quién quiere compartir? Acá, mi amigo. Aquí, acá. Ya, vale. Primero. Ya, ok. Después vamos con los demás. Hola. ¿Escuchas? Sí. Nombre, número de carnet y dirección. Eso, claro. Cuenta corriente. Para tener registro para los hombres de negro que te vayan a visitar. No, mi nombre es Leonardo. Mira, yo te voy a hacer un resumen de varias cositas pequeñas que parten cuando yo tenía como 10 años. ¿Cachai? Que en plena luz del día, a mí me tomaba lo que mi mamá decía baños de sol, porque me gustaba estar en el techo de mi casa tomando el sol. Ajá. ¿Ya? La granja. Allá en la granja como una granja. Y tengo un recuerdo muy vivido de esa época, de que veo en plena luz del día todo un espiral sólido de color rojo dando vuelta y muy ruidoso. Cuando dice una espiral, ¿es como un remolino, como un resorte? No, como más semejante a un fideo espiral. Entonces como un En esa resorte. posición girando así. Ok.
Era un objeto, viste un objeto, ¿no viste una luz? No, un objeto sólido de color rojo. Eso es lo que yo recuerdo y hasta el día de hoy lo tengo muy vivido. Claro, le conté a mis papás todo, nunca me creyeron. Como digo, el tema fue como pasando tiempo y como que ya lo tenía como un recuerdo hasta que tenía 12 años, vuelvo a ver algo parecido. Ya. Y ahí yo empecé a tener dudas de un montón de cosas y me estaba volviendo loco, imaginación, todo. Y empecé a leer un cosa y empecé a leer sobre psicosis colectiva y todo eso. Y se me ocurrió hacer un experimento en mi colegio de 512 en la granja Ya. y dije que habían duendes. Ok. Después todo el mundo en el colegio andaba viendo duendes. Hasta se apareció una niña que supuestamente mordida por un duende, Ya. con sangre en la mano, todo, y yo, ¿qué onda está pasando acá? ¿Cachai? Y siempre fui escéptico, y hasta que no te pasa, tengo el recuerdo de eso, hasta que no te pasa algo raro, me pasa algo raro en el puente del Tinoco. Ya, bueno. Deseando, viendo estas cosas. O sea, te pasó otra cosa rara. Sí. Y en el Tinoco me decía. Y estaba pasé en por esa- el túnel. Ya, pero Me estaba buscando así como, que me penen acá de los Sí, fantasmas. o sea, ya. no, mira, la verdad es que andaba con mi señora y mi señora es como bien miedosa. Ya. Y le fui, mira, voy a grabar, porque si siempre decía que uno grababa cosas, voy a grabar y me puse a tirar la talla y empecé, oye, ¿hay alguien aquí? ¿No hay? Ya, pues grabé, salimos del túnel, llegamos al salto del yeso y de repente la madre me dice, pero ¿no escuchaste la grabación? No, pues si no graba nada, si no pasa nada. Y efectivamente hace una cuestión, una voz fuerte que decía solamente esta palabra, déjame. Así, pero clarito se lo mostré a mi señora, a mi hijo, déjame. Bueno, a mí cuando recuerdo esa grabación, siento que la vine después, me da como que Sí. me lleno por dentro. Ajá. Y se escucha así como claro. Sí, yo he hecho clarísimo, sí, se escucha claro. así. De hecho, la grabación. Y son mala onda además, son como. O sea, pero fuerte, son así como hasta de chucheros, enojado, así de como, enojado. "Jódete, güey". De enojado, sí, súper de enojado. Y grabaste audio, así como. ¿Cachai? Sí, el audio. Y ahí me puse ya a tratar de estudiar otra cuestión y me viene a la cabeza otro fenómeno que tiene que ver más que nada, más que Ese qué puente fenómeno es existe, súper mala onda ese lugar. qué fenómeno existe, todas las cosas, que este tipo de fenómeno existe, me viene a la cabeza tratando de leer, entender, porque uno trata de buscar el conocimiento, lo que entender, y me viene a la cabeza la palabra tulpa. ¿Tulpa? Sí. ¿Mm? Que tengo entendido, a lo mejor me equivoco, que son seres o entidades que se crean en forma de un pensamiento colectivo. Ah, claro, como lo de Gregor. Mm. Así que la palabra, o sea, yo de repente pienso que si todos estos casos van relacionados más con un fenómeno tulpa, porque como tú decías anteriormente, depende de la época, veían ciertas cosas de cierta forma, y era tanta la gente que quería ver esas cosas que la entidad o la creación se formaba en base al fenómeno tulpa. No sé qué pensáis al respecto. Es que, de hecho, lo que tú estás diciendo, se hizo un experimento que ayer lo mencioné y por desgracia no me puedo acordar, se hizo toda una película. O sea, el experimento es antiguo, muy conocido, pero la película de tener menos de 4 años, donde este grupo de universitarios acompañados de sus profesores, en Norteamérica esto, quieren saber si es posible crear una entidad, si es que todos se ponen de acuerdo y creen en algo que a priori, yo sé que no existe porque lo vamos a inventar acá entre todos, pero comienzan a ponerle tantas fichas, así como Que lo oye, crean. y que finalmente termina generando la manifestación. Entonces, ¿sabes? Yo Como un te digo cuento lo de siguiente. Volta. Claro, sí. Que pareciera que eso que tú dices pasa, pero una vez más, lo raro de todo esto, amigo, es que cada vez que alguien descubre y logra, como en este caso, experimentar con aquello y demostrarlo, o en tu caso decir que ves duendes y los demás chicos en el colegio también lo viven, es que no alcanza a explicar el total de los fenómenos, porque una cosa es querer creer o decirle a los demás y otra una persona que ni siquiera está esperando y no cree y tiene que enfrentarse con un montón de cosas y llegan los vecinos que no saben lo que está pasando y ven lo mismo. Entonces, aquí es cuando yo digo, que suena chacha decirlo así o gratuitamente, que cuando uno pone todas las teorías o hipótesis, parece que son todas,
Y este día es que alguien dijo algo y como esa persona tiene fuerza de carácter, los demás creyeron y lo vieron. Y en otro caso es como gente descreída que no está ni ahí con esto y tuvieron que ser atacados, los mordieron y se agarraron a balazos, como en Chiloé con estas cosas que todos se agarran a balazos allá. No sé por qué, pero yo creo que hay que hacer una charla. En Chiloé siempre deben que se agarrar a balazos. siempre decía, oye, usted que... porque el que vio menos en Chiloé, bueno, impresionante, si yo tengo amigos así, pero del alma. Y el que, y pasando por el alcalde, el controlador de radar, el que ha visto menos, bueno, entró un ángel a la casa, bueno, pero así, pero y todo asustado. Y siempre me preguntaban, bueno, ¿y tú qué hiciste? Bueno, le disparé. Y yo decía, pero todos tienen pistolas, sí, porque, pero todos sacaron la balazo, pero bueno. Pero yo creo que eso que tú dices existe y explica un gran porcentaje del fenómeno, más no el total. Pero yo creo que harto de eso tiene que ver. Y sabes que tiene mucho que ver con lo que de alguna manera Juan Andrés lo citó al inicio, que es lo que ocurre con los grupos contactistas, que cuando se junta mucha gente a ver algo, ven algo. Es como que y que es la teoría de Jack Valli también era... Sí. O como cuando van todos a ver la Virgen. Claro, y todos ven algo. Y el que no la ve tiene que decir, porque si no la ve será por algo. Entonces, se vuelta mal. Y las luces se mueven, y bajan estrellas, y a veces y bajan cosas del cielo. Y es como, y a lo mejor son facultades mentales que desconocemos, a lo mejor nosotros podemos. Perfectamente este tipo de objetos y este tipo de manifestaciones paranormales quizás tengan una explicación nuestra, que somos nosotros, y no tenemos idea que nosotros somos capaces de verlo. Porque hay personas que... A mí me ha pasado, yo una experiencia personal. Yo nunca he sentido un fantasma. Y he estado en lugares donde toda la gente que estaba conmigo ha sentido cosas. Cuando yo trabajaba en la revista Muy Interesante, hice una serie de reportajes sobre lugares embrujados en Chile. Y fui con César Parra a un hospital. ¿Al San José? A San José. ¿Y no sentiste nada? No sentí nada. Todo el mundo lugares sintió, y yo no sentí nada. Nada. Y es como que a lo mejor mi cabeza está en otra dimensión. Oye, la Javiera Acevedo me dejó 3 uñas enterradas cuando estaba en un pasillo y se le va, bueno, no hay nada. Y de repente se forma una cuestión, está en video. Y viene alguien, se para y como que va a caminar hacia nosotros. Qué manera de gritar. Éramos 5 personas pasando por una puerta así y la otra agarrándome el brazo así como 3 uñas adentro, así que no te pasa. Sin embargo, sí me han pasado cosas con objetos. A ver. Yo estaba escribiendo el guión de una película que lleva en producción como 1000 años y no sé si alguna vez se va a hacer, que es sobre el niño llorón, sobre el cuadro Niño Llorón. Y estaba solo escribiendo el libro, el guión, una noche. Maestro, ya lo va a citar, siempre pasan cosas. ¿Sí? Y se cayeron libros. Y lo otro que me pasó, bueno, imagino que la mayoría de los que han estado acá y que han tenido crisis matrimoniales saben que hay un momento cuando uno antes de que se va a separar, con las cosas que voy a contar, como que todo molesta. Entonces yo esto fue como 3 meses antes de mi divorcio y era como... Cuando uno está enamorado, todas las canciones hablan de ti, cuando uno está enojado lo mismo. No, esto fue como 3 meses antes de que me divorciara. Y era una época en que estábamos así como... Oye, qué linda la pared negra. No, si es blanca. No, si es negra. Como que... Ya, no hay caso. Entonces habíamos pasado por terapia y toda la cosa. Ya. Estábamos un día en mi casa y estábamos con un primo mío. Que nos había venido a ver. Entonces ya, pero bueno, tan separado, ya, pero ya da lo mismo. Y empezamos a discutir sobre el color de la silla. Cosas que uno... Y había una copa. Y en la copa, los dos habíamos dejado los anillos. Y de repente la copa hace ¡pah! Y los anillos salen volando. Era una señal, maestro. Y el anillo de mi ex quedó en el suelo y el mío desapareció.
Se desmaterializa a ese nivel. Y apareció 6 meses después dentro de un libro. Wow. ¿Y el libro tenía algo que ver o eso ya no era cualquier libro? Era como un libro Cortázar, un libro random. Pero cómo estaba dentro de... Y era como una... Y la copa hizo... ¡Ta! Y me acuerdo que nos dio susto y llamamos a mi ex cuñado, ya ni me acuerdo, que era astrónomo de la silla. Y dijo, oh no, a lo mejor está cargada de electricidad, hay tormenta eléctrica, no, si no, nada. Y no, hasta el día de hoy no hay explicación de esas cosas. Mira. Y creo que hay cosas que hay objetos que se cargan, ¿no? Y nosotros no nos damos cuenta. Y como hay casas que graban. ¿Te acuerdas dónde Sí, estaba po. Dédalus? Sí, po. Nosotros trabajamos en una No, editorial sí. de historieta y esa casa grababa. Cuando nos quedábamos hasta tarde despachando las revistas, se escuchaba las conversaciones de la gente que ya estaba en el día. Perdón, Carlos, te mandé un video de algo que nos pasó a nosotros dos con Francisco. Si lo puedes traspasar tú a la gente del Switch para que después lo revisemos. Claro, sí, pues era verdad, sí, se escuchaban cosas. En la estación Mapocho, que siempre que se ven fantasmas de todo, una de las cosas más impresionantes, yo hice clases de cine ahí y pues, supongamos que la clase es a las 8. ¿Ah? No sé si han escuchado, pero en la estación Mapocho tú le preguntas a los guardias todos los días, porque antes de una estación de tren se escuchan los ruidos, se ve gente caminando, así como esperando el tren, ese vestido antiguo. Bueno, en el metro. Se abren las llaves, en el metro también. Bueno, En la estación de la Universidad de Chile. ajá. Mira, y yo hacía clases, y después tuve que las clases eran a las 8. Llegué tarde, pero 8:10. Oh, y ya atrasado, y de repente veo que están todos los alumnos, y están así como pegados, así como a la puerta, y como tocando. Y yo tengo la llave para abrir la sala. Entonces yo le digo, oye, perdón, y todos se han vuelto así, profes, ¿y qué pasó? Oye, perdón, entonces, y todos se quedan, ¿pasó algo? Perdón. Es que usted está dentro, dice. Entonces me empiezo a acercar, digo, lo que pasa es que está cerrado esto por fuera, pero lo estamos escuchando usted, mira, está haciendo clase y hay como alumno. Y claro, se escuchaba el ruido, está toda la luz para acá porque se veía entre las rendijas de la sala, con puerta de madera, como sala antigua. Y yo me ponía la oreja y como quiero yo hablando, y así como la profesora de Snoopy, así como que decía algo, y como que estaba echando la talla, porque después el mundo decía, sí, ja, y se reían. A ver, yo abro la llave, agarro el candado, y pum, y está todo apagado, ¡guau! Y se cae. Prendo las luces y está vacío. Pero se parecía mucho a mí hablando y con la sala llena, que era la cantidad de alumnos, más de 20, escuchando y riéndose de cosas. Y estaban ellos hace rato escuchando, entonces dicen que tocaban fuerte, pero decimos que no abren ya que partió la clase, pero dicen que rata el candado afuera y cómo entraron. Que no sé qué decir. Mira, Carlos, no sé, Carlos les pasó el video que le mandé por WhatsApp. Carlito. Ah, ya, perfecto. Ahí lo van a cargar. ¿Por qué? Vamos a hacer un tercer libro que tiene que ver sobre casos paranormales. Y nos invitaron de un colegio en Peñalolén a dar una charla. Francisco da muchas charlas en colegio. Y los profesores tuvieron la genial idea de que todos los niños que eran de quinto a séptimo básico, creo, chiquitito, era de contarnos si es que habían tenido alguna experiencia extraordinaria con fantasmas y todo. Fue lo peor que pudo pasar porque, bueno, era todo así. Bueno, ya estaba con mi mamá, yo pensé que estaba loco y entró. Ya, espérame. Pero pasó algo mejor, porque están los profes, está el inspector, está el profesor de literatura, está la directora, ya, y de repente están todos los niños hablando y los profes al final le quitaron el teléfono. No, yo quiero contar mi caso, porque no nos dejaron hablar. Y un profe nos cuenta la historia, muy resumida, de que cuando él es profesor de castellano, por decirlo, y su amigo estudió literatura avanzada, así, universitaria. Cuenta ese amigo de este profe que estaba ahí presente, que cuando él era chico
Él dice, ¿qué estás haciendo? Bueno, se hace calor. Dice, pero no te escuchaste que dijo que no abráis las ventanas. Ya, pero viejo curado que le está haciendo caso. Dice que están en eso y la camioneta ¡pah! Se aplasta como si se hubiera subido en la cabina atrás, así como un elefante, weón. Y quedan todos así, dice, ¿qué hacemos? Vámonos, no, pues, weón. Se cierran, se van ahí como con el auto apenas. Y dice que de aquel momento, para hacerlo corto, se metió una entidad que él reconoce, que lo ha acompañado hasta el día de hoy, por más de 15 años, y que él distinga que son dos. Uno que es livianito, porque a veces como que mueve cosas, y este que es como elefantote, así como que camina y se nota que hay algo pesado caminando por la casa. Y dice, ¿sabéis qué? Él vive con eso. Dice que para él ya se acostumbró, pero que a veces no es fácil, y tiene millones de registros que nunca ha publicado, lo comparte con amigos, y yo digo, pero pídele uno. Y me pasó uno, en realidad pasó varios después, y se lo comparto con ustedes. ¿Qué es esto? Sí. Y es una persona que vive con esto en su casa, pero ya no tiene nada que hacer. Y se escucha, mira. ¿No van a dormir esta noche? No, más verdad, no está terrible, pero esto es algo que es un caso típico. Mira, él siempre escucha, mira, se súbele nomás. Él escucha ruido y siempre sale a grabar, y siempre graba algo, mira. Esto pareció le contaba Pancho. Ya tiene ruido, tiene sonido, parece. Ah, la mandó cenando, ya. Ay, pero yo no puedo hacer eso, ¿cómo elijo yo eso? Bueno, pero mira, se escucha un poquito, mira, y se mueve ese objeto, ¿vieron? Estaba, o sea, pero mira, o sea, claramente, o sea, no rueda, salta, así como que se pega un brinco, mira. ¡Guau! Así, pa, y se cae, y se mete por debajo de todo lo demás. Ya, mira, Es un gato invisible. fíjate que una vez nos pasó en Así Somos, es que estábamos hablando de estos temas y varias veces nos pasó, de hecho nos prohibieron de la dirección del canal volver a hablar del niño llorón, porque cada vez que lo hicimos, como que lo volvimos a poner de moda el tema, bueno, echaban a la jefatura, todos se enferman, que a la patada, así, pero terrible. De hecho una vez estaba charla en Concepción y tiro el cuadro del niño llorón, dice, bueno, llegó el momento y todo, oh, no sé, no, pero calma, no le demos vuelo. ¡Pah! Se apagó la luz, no volvió más. Y la segunda función la tuve que hacer sin video, sin nada, así como Por eso pensando. no pongamos ni llorar. No, ya, ni se te ocurra. Pero un día en el programa estábamos hablando de estos temas y estábamos todos así como, hoy sí, ayer fuimos, y había un vaso. Así como que estaban todos con un vasito de agua, o lo que fuera. Y estábamos todos mirando al chico, pero y hace así, ¡pum! Salta y cae al suelo, pero que no es que se cayó, no es que se desplazó, que puede haber tenido humedad abajo o algo, saltó. Y quedamos así, y increíble como uno se acostumbra, porque después uno sigue en el programa y dice, bueno, ¿qué pasa? pero lo bueno es que no acostumbrarse. No, yo tengo el caso de un familiar, un señor que era ingeniero, educado, muy formal para sus cosas, pero esta persona que era bien especial, como que odiaba a las personas. De hecho, como que vivía con mi tía en La Serena y 6 meses al año se iba a Chiloé, solo. Y esto te dice para La Serena, entonces me dice, no creo que vuelva. ¿Por qué? Porque me pasó una cuestión muy rara. Todas las noches sentía que lo venían a ver a la puerta de la casa. Y abría y no había nadie. Pero es la sensación. No, sensación. Y como que lo golpeaban, como que lo tocaban. Años. Todas las veces que iba lo mismo y ya, está listo, ya. Guamía, que me meten, que hay brujo y todo esto. Hasta que ese año le dijeron que no le comprara no sé qué cosa, como un copete o algo, a un señor que tenía una cantina. ¿Vale? Los vecinos, no, con él no tiene que negociar porque este señor es malo. ¿Como brujo, sí? Brujo y siempre no creo en estas cuestiones, yo soy ingeniero, profesor universitario.
Le compró y este señor como que le hacía muchas preguntas. Y después, la noche era lo mismo. Y una noche sentía que estaban arañando fuera de la casa. Y abre la puerta y prende la luz y ve un puma negro. Un puma. Y le dije, un gato negro. No era un gato. Era un puma negro. Como una pantera. Como una pantera. Pero en el negro, no hay un gato negro, grande, que lo estaba mirando con los ojos amarillos. Y dijo, no, esta cosa es mía. No. Y le dio susto. Nunca había sentido tanto susto. Un gato negro gigante. Como una pantera. Porque ustedes saben que las panteras no existen, ¿no? ¿Cómo? ¿No saben que las panteras no existen? Pantera es un género. Significa rugir. Felino que ruge. Los leones son panteras. Pantera leo. Los tigres son panteras.